de tu revelación sobre nuestras vidas, para hablar más, Señor, de lo que está escrito, que sea revelado, Padre bendito, y que a la luz, Señor, de tu palabra, nuestros corazones, Señor, se manifiesten, Dios Todopoderoso, en gratitud, Padre bendito, porque ninguna palabra, Señor, que tú envías, Padre Celestial, es para condenarnos. Tu palabra claramente dice que tu palabra, Señor, es para instruir, para guardarnos, Padre bendito, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, al hombre de Dios, dice tu palabra, en toda buena obra. Ninguna, Señor, de tus palabras, Padre Celestial, es para condenarnos, Padre Celestial, es para mostrarnos el camino, Señor, por el cual debemos de andar, Padre Celestial. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos este culto, Padre, esta reunión, y te suplicamos que tú puedas hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Pueden tomar su lugar, amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor, amén. Hermana Adriana, qué bueno verla. Desde el año pasado que no la miraba. Así nos dijo un pastor, desde el año pasado que no la miraba. Bueno, que habían pasado como 2 días. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón, como siempre, verá una vez más esta noche. Y esta palabra, mis amados hermanos, es una palabra que es una profecía que tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Porque la Biblia nos habla, les voy a dar la cita acá. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, solo les menciono la cita, ya la vamos a leer. De que es necesario, mis amados hermanos, que en este final de los tiempos que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, es necesario de que el espíritu del profeta Elías, dice la palabra, ya lo vamos a leer, nada más los menciono para poder explicar el porqué de este tema, pues que él vuelva, amén, que él regrese el espíritu, amén, el profeta Elías, porque él dice, hará volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, amén. Entonces nos está hablando de una etapa de restauración, amén. O sea, este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, es un tiempo de restauración, amén. Yo estoy sorprendido cómo Dios pues está actuando, está obrando. Algunos tal vez se los comenté o tal vez no, pero ahorita en la actividad que hubo allá en Moravia, yo conocí a una persona que lo conocí porque lo enviaron tenía un X número de silla y el asunto es que ese número no existía. Entonces él se fue por ahí, me buscaron a mí y yo lo fui a ubicar y así los conocí. Me dio su número de teléfono y ayer me mandó un video. Miren, me dijo, ustedes saben lo que está pasando en California, ¿verdad? El gran incendio. Y él estaba donde él vive, me enseña el incendio, voltea, esas luces que ven ahí es Hollywood, me dice. Y aquí vivo yo, a 2 kilómetros. ¿Cuánto? Más o menos de aquí a dónde serán 2 kilómetros, para que ustedes y yo nos hagamos una idea. El cruce de Judas, que le llaman. ¿Se imaginan, mis amados hermanos? De aquí al cruce. Pero hoy en la mañana yo solo me levanté y le mandé un mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo pasó? Ya, bendito Dios, ya lo controlaron. Ok. ¿Y ustedes y yo cómo estamos en relación a eso que está pasando, mis amados hermanos? Pues bendito Dios, estamos tranquilos, ¿sí o no? Pero todo eso que está pasando son señales de que Cristo pronto viene. Y la Biblia nos habla de que en este final de los tiempos, así lo titula la Biblia como los días de Elías. Por eso yo lo titulé acá. El tema de los días de Elías es un tema que lleva, por lo menos dentro de lo que yo he escudriñado,
15 temas más. Este que les voy a hablar es solamente uno. Hablar de los días de Elías es hablar de 15 cosas, por lo menos. Amén. Yo quiero hablarles de una de esas 15 cosas que son las 4 facetas de la humillación del creyente. Amén. Entonces, vean, pues, ustedes y yo, mis amados hermanos, antes de Cristo, ¿alguien me puede decir, si se anima, si se atreve, cómo era usted antes de Cristo, mi amado hermano, cuando lógicamente no lo habíamos conocido? ¿Cómo éramos? ¿Cómo? Desobediente y rebelde. ¿Qué más eran los demás? A mí trompo me decían, pastor, porque en las discotecas andaba de aquí para allá, a todos lados. ¿Cómo eran? ¿O siguen siendo igual? Antes, ¿cómo eran? ¿Cómo? Terrible, santo Dios. ¿Y los demás? Insensatos. ¿Los demás? Canelita fina, me decían a mí, pues, santo Dios. Ok, todos mis amados hermanos, aunque ustedes y yo, digamos, yo nací en un hogar cristiano, pero es que recordemos que la Biblia nos muestra de que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Entonces, de nada nos sirve a ti y a mí, si fuera el caso, ¿verdad? Porque yo tampoco nací en un hogar cristiano, pero no sirve de mucho haber nacido en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque en determinado momento yo, o sea, me refiero a cada persona individual, tiene que abrirle su corazón al Señor. Amén. Mis hijos, podemos decir, son hijos de pastores, pero eso no les garantiza nada. ¿Por qué? Porque en su momento ellos tienen que tener su propia relación, su propia comunión con Dios. Amén. El asunto es de que, ok, éramos terribles, dice, ok, y para poder venir y abrirle nuestro corazón al Señor, pregunto, ¿no tuvimos que humillarnos? ¿Alguien se recuerda cuál fue la mayor humillación que tuvieron que recibir para abrirle su corazón al Señor? Estoy pensando, tal vez, ¿a cuántos de ustedes les es fácil, pero que digan así, pan comido, pedir perdón cuando se han equivocado? ¿Les es fácil reconocer, me equivoqué, mira, perdóname? Por mi culpa, dice, por mi culpa. ¿Les es fácil o no? Yo no conozco a alguien, mis amados hermanos, que diga, para mí pedir perdón es lo más... No, es difícil. ¿Por qué? Porque dentro de esa pedida de perdón, tengo que humillarme. Tengo que humillarme. Y eso es lo que a nuestra alma no le gusta. Pero para poder recibir a Cristo en nuestros corazones, tenemos que humillarnos, mis amados hermanos. Amén. Entonces la Biblia nos muestra acá, en los días de Elías, en la vida del profeta Elías, 4 facetas. Escuchen bien cómo dice el título: de la humillación del creyente. En otras palabras, para que tú y yo pasemos por ese proceso, mis amados hermanos, entiéndase, de redención, de salvación, de arrebatamiento, tenemos que humillarnos. Ni un amén. Tenemos que humillarnos, ¿sí? Porque si no nos humillamos, ahí se van a dar cuenta ahí, Dios, mis amados hermanos, va a promover algo con el fin de que ustedes y yo nos humillemos. El mismo Señor Jesús lo dijo, ahí lo vamos a leer. Jesús dijo esto: bueno me fue el haber sido humillado. Ya un poquito parafraseado, porque si no hubiera sido humillado, no hubiera aprendido tus estatutos. Entonces la Biblia dice que es bueno. Miren que Jesús no dice, bueno me fue haberme humillado. Ahí lo vamos a leer, se van a dar cuenta. Dice, bueno me fue el haber sido humillado. Pregunto, ¿es lo mismo que él diga, bueno me fue haberme humillado? A que diga, bueno fue, ¿cómo ya se me olvidó? El haber sido humillado. Bueno me fue el haber sido humillado, o bueno me fue humillarme. No es lo mismo, porque si él dijera, bueno me fue humillarme, él solito se humilló. Pero él dice ahí, bueno fue que me hubieran humillado.
Entonces ustedes y yo tenemos que aprender, mis amados hermanos, de que mientras más crezcamos espiritualmente hablando, más humildes tenemos que ser. Me recuerdo en este momento del testimonio de un pastor. Miren, a veces nosotros como cristianos le pedimos a Dios locura, mis amados hermanos, señales. Pero la cosa que este pastor quería meterse bajo la cobertura del ministerio Ebenecer. ¿Y saben qué señal le pidió? Hubo, no sé si fue una proclama o un retiro allá en Guatemala. Y dice que él le dijo al Señor: bueno, Señor, si tú quieres que yo me meta bajo la cobertura del ministerio Ebenecer, entonces yo voy a ir a saludar al apóstol Sergio y que él toque a mis hijos, le dijo. ¿Cómo ven ustedes esa señal? Ah, qué espiritual el siervo. Como le digo, a veces le pedimos al Señor locura. El asunto es que él fue con sus hijos, saludó al apóstol Sergio y dice: mira, me dijo, porque eso me lo contó él a mí, el apóstol no solamente los tocó, sino como estaban pequeñitos, ¿verdad?, los cargó, y por eso estoy bajo la cobertura. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque el haber cargado a un par de niños, ¿eso es figura de qué? ¿Qué decían los apóstoles cuando le querían acercar a los niños a Jesús? Apártenlos, cállense. Y Jesús, ¿qué les dice? Dejen que los niños vengan a mí. Pero les estoy poniendo esos ejemplos porque ustedes y yo, si algo tenemos que aprender, si no nos lo van a enseñar, es la humildad. ¿Y cómo aprende uno humildad? Pues con el ejemplo, ¿verdad?, de alguien más, en el caso de Jesús, humillándose o lo humillan. ¿Qué es más fácil? Les pregunto. ¿Que uno se humille o que a uno lo humillen? Eso es lo más fácil, ¿eh? Pero muchas veces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que nos toca que alguien nos humille, porque si no, ustedes y yo no hacemos caso. Ustedes y yo no entendemos. Pero bueno, yo quiero hablarles, como ya lo veíamos en la cita, 4 facetas de la humillación del creyente. Hay 4 etapas en la vida. No creo que lo terminemos hoy. En la vida de cada uno de nosotros, bíblicamente hablando, porque estamos en los días de Elías, tenemos que vivir humillados, mis amados. Amén. Para empezar, humillados delante del Señor. Todos los días en oración, pero esto es de todos los días. Yo no sé si ustedes lo hacen, ¿verdad? Pero yo sí lo hago. Cada vez que va a empezar un año, yo tengo varias agendas porque las voy llenando, ¿verdad? Y ahí tengo mi agenda y le puse ahí uno de mis propósitos para este año. ¿Cuál creen que fue? Señor, yo quiero convertirme en un hombre de oración. Ok, ¿y qué hace un hombre de oración? Díganme ustedes. ¿Orar? ¿Cada cuánto? Cuando le dan ganas. Después de ver la serie. ¿Sí o no? No, ¿cada cuánto ora? La Biblia dice: orar en todo tiempo, orar sin cesar. Y ustedes y yo, pero ¿y cómo voy a orar en todo tiempo si yo tengo que trabajar, tengo que lavar, tengo que planchar? Mis amados hermanos, les digo, yo he recibido la presencia del Señor con una escoba en la mano. Uno tiene experiencias gloriosas cuando uno se arrodilla en la casa, en la iglesia, pero uno puede, miren, a mí si algo me gustaba de andar en moto, era que en moto yo tenía más libertad porque como es más pequeña, ¿verdad?, para cerrar los ojos a veces. En carro no lo puedo hacer. Y ahí en la moto me iba yo orando en la moto, para donde iba. A veces se me pasaba el camino, pero iba orando. No se les aconsejo que cierren los ojos y andan manejando, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿qué es? De que para tener comunión con el Señor, en donde yo esté, puedo tener comunión. Lógicamente, otra cosa es, no estoy diciendo que no, otra cosa es la intimidad, cuando el Señor habla del Padre Nuestro, pero dentro de todo lo que Él habla de los ejemplos de la oración, dice: cuando tú ores, cierra, le dice, tras de ti la puerta. ¿Por qué tras? ¿Por qué detrás? ¿Por qué no dice tú cierra la puerta? Porque esto es más o menos, mis amados hermanos, como, bueno, voy a orar, pero voy a poner música de adoración en el teléfono. Agarran el teléfono, se postran y tengo una notificación. Se ponen a ver las notificaciones,
Porque iban a poner música de oración y como si yo tenía que ir, se va. ¿Y la oración? Entonces por eso dice, cierra la puerta tras de ti, porque si la cerramos de frente, cualquier cosa, mientras que la estemos cerrando, cualquier cosa nos distrae. Pero si le damos la espalda a todo lo demás por un momento para tener intimidad, lo cierro y aunque en el mundo esté pasando lo que esté pasando, yo no me di cuenta, porque dispuse mi corazón a la oración, me postro, hago lo que tengo que hacer en la intimidad con Él. Y dice la Biblia, y cuando salgas, encontrarás pasto, dice. En otras palabras, encontrarás provisión. ¿Pero dónde la fui a buscar? No la fui a buscar a la calle, la fui a buscar en la intimidad. Amén. Ok, vean esto. Esta es la profecía. Estos son los últimos versículos del libro de Malaquías y del Antiguo Testamento. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que el profeta Elías se fue arrebatado. Amén. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver. Esa palabra volver todavía no está en la manta, es la palabra retorno. Él hará retornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que viene lo que dice acá, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, mis amados hermanos, pónganle mucha atención a esa cita. ¿Por qué es que la tierra cae en maldición? Veamos. Ustedes y yo sabemos que cuando el hombre en el huerto es descubierto en su pecado, Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer le dice, la serpiente me engañó. ¿Sí? Luego le pregunta al hombre y le dice el hombre, la mujer que tú me diste. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando le pregunta a la mujer, le desata una maldición y dice, con dolor darás a luz a tus hijos y otras cosas más. Pero la maldición cayó sobre de ella. Cuando maldice la serpiente le dice, te arrastrarás, la maldición cayó sobre de ella. Pero cuando le habla al hombre, no le dice maldito serás al hombre, sino le dice, por causa tuya, la tierra será maldita. Ya no maldijo al hombre, maldijo la tierra. ¿Y por qué? Porque ¿de dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. Y aquí, si ustedes le ponen atención, dice que el profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No sea, dice acá, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pregunto, por eso les puse el ejemplo de Adán y la maldición a la tierra, no a él. ¿Qué hace que caiga maldición sobre la tierra según el versículo 6? Leo una vez más. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No sea Pero la pregunta acá ahorita es, ¿qué es lo que hace que caiga la maldición? No volver el corazón. El no volver el corazón. Porque ahí claramente, vamos a resumirlo así, Él hará volver el corazón de padre a hijo y de hijo a padre. ¿Sí? No sea. ¿Qué les da a entender ese no sea? Como quien dice, si no se vuelven los corazones, entonces se desata la maldición. Entonces, mi amado hermano, tú y yo tenemos que escudriñarme. Yo no lo creo, mis amados hermanos, les digo, yo no lo creo y no se los voy a recibir, así me lo digan y ustedes, pastor, cuando vienen los padres y dicen, es que pastor, mi hijo está así por la edad. Mentira. Esa es una mentira, mis amados hermanos, que ustedes y yo no podemos creer, porque la Biblia dice, instruye al niño, y cuando ese niño llegue a ser viejo, y de joven, tampoco se aparta. Entonces yo les digo, esa mentira no se la creo a nadie. Es que pastor, por la edad que tienen están rebeldes. No, no es eso. Bíblicamente hablando, ¿cuál es la razón?
de la rebeldía de un joven? Según lo que estamos viendo acá, no me vayan a salir con otras cosas. Mire, Él hará volver, dice, el corazón del Padre, el primer corazón que se tiene que volver. Ustedes y yo no podemos exigirle a nuestros hijos, mis amados hermanos, por ejemplo, no podemos decirle, vos, ¿y por qué no me decís amor? Si nunca le damos cariño. Entonces, ¿quién es el primero que tiene que dar cariño, que tiene que dar amor, que tiene que dar respeto? Si queremos que nos respeten. O sea, ¿cómo puedo exigir yo algo que no he sembrado? Entonces, el conflicto está, mis amados hermanos, con mucho respeto lo digo, pero lo voy a decir así, en el que muchos padres se han vuelto alcahuetes. No tienen autoridad. ¿Por qué? Le decía a mi esposa uno de estos días, nosotros lo vivimos, mis amados, ya como pastores hemos vivido esto, de padres de que no tenían autoridad para corregir a sus hijos que andaban haciendo cosas a espaldas del papá. ¿Por qué? Porque la mamá andaba haciendo lo mismo, así de simple. No tenía autoridad para corregirle y un día, a lo mejor ya no les cuento porque se me va el tiempo. Ok, el asunto es ese, de que lo que desata la maldición, mis amados hermanos, en la tierra es que no haya buena comunión entre padres e hijos, entre hijos y padres. ¿O creen ustedes que es una bendición que el padre se esté quitando la vida por un hijo desobediente? Eso no es una bendición. Ahí está escrito. Yo tampoco estoy desatando maldición sobre nadie, que Dios me libre, pero ahí está escrito. El asunto es de que este no es un tiempo de lamentarnos, es un tiempo en el que bíblicamente y proféticamente los corazones de los padres tenemos que volvernos a los corazones de los hijos, en otras palabras, ponernos en sus zapatos, pero tampoco tolerarles cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quien tiene que dar cuentas por sus hijos, mis amados hermanos, estoy hablando ahorita como padres, quien tiene que dar cuenta por sus hijos no son sus papás, o sea, los papás de ustedes, me voy a entender, sino somos nosotros como padres. No son los pastores, no es el vecino, con mucho respeto, no es el padrastro, no es la madrastra, es quien vive bajo ese techo. Esos son los que tienen que dar cuenta por los hijos. Es que hay tanto que hablar, mis amados. Ya ustedes y yo ya hemos mencionado esto. Me parece que es el libro de Lucas, capítulo 15. En el libro de Lucas, capítulo 15, la Biblia muestra que se perdió una oveja, se perdió una moneda y se perdió un hijo. ¿Qué pasó cuando se perdió la oveja? ¿No se acuerdan o no lo han leído? La oveja perdida, el pastor la fue a buscar. La oveja perdida, el pastor la fue a buscar. ¿Pero cómo estaba la oveja? Perdida. O sea, no a cualquier oveja se le puede ir a buscar, mis amados. Solo se busca a las ovejas perdidas. Que se les meta eso en la cabecita. La moneda. ¿En dónde se perdió la moneda? Miren qué tremendo. Miren pues. ¿Ustedes saben qué fue lo que hizo la mujer cuando se perdió la moneda? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que encendió la luz. Vean qué curioso. Se puso a barrer. ¿En qué momento barren ustedes su casa? Vean, cuando está sucia. Se puso a barrer y la encontró. ¿Cuántas monedas tenía? Tenía 10 monedas. Había perdido una. ¿Cuántas le quedaron? 9. ¿Y se acuerdan ustedes qué dice la Biblia que hizo cuando encontró la moneda? Dice la Biblia que mandó a llamar a sus amigas e hizo una fiesta.
¿Y alguien sabe por qué hizo fiesta? Si era una moneda. ¿Hacen fiesta ustedes cuando pierden una moneda de 500 y la encuentran? Sale más cara la fiesta que encontrar la moneda. ¿Saben por qué hizo fiesta? Porque en el tiempo antiguo, mis amados hermanos, cuando a una mujer se le daban 10 monedas, esa mujer estaba desposada, esa mujer estaba a punto de casarse. Y cuando el esposo llegara ya, pues el novio llegara ya para casarse, ¿qué tenía que hacer ella con las 10 monedas? Porque las 10 monedas no eran de ella. Las 10 monedas eran como un anillo, por así decirlo, como un instrumento de pacto, de reconocimiento de que esa mujer ya tenía dueño. ¿Y qué creen ustedes que iba a pasar si el novio llegaba y la mujer tenía solo 9 monedas? No se casa. ¿Ahora entienden ustedes por qué hizo fiesta? Porque la encontró y al tener sus 10 monedas completas, se casaba. Entonces, mi amado hermano, si hay algo en tu vida, en mi vida, que hemos perdido, tan valioso que me puede llevar a mí a no casarme con Cristo, tengo que recuperarlo. ¿Cuándo? Vamos a ver qué dice la proclama el otro año, pastor. No, ya es año de retorno, es año de volver, es año de tomar decisiones. Y dice claramente ahí, Él hará volver. Entonces, ¿tendrás a alguien, mi amado hermano, con quien ponerte a cuentas? Ponte a cuentas, no es fácil, pero hazlo. Hazlo, ¿por qué? Porque las pequeñas cosas, las pequeñas zorras, dice la Biblia, destruyen grandes viñedos. Y muchas cosas más terribles. Bueno. Y por último, sabemos que se perdió el hijo. Pero ¿quién lo va a buscar? Nadie lo va a buscar. ¿Por qué nadie lo va a buscar? Porque el hijo pródigo tenía genética, mis amados hermanos. Cuando él vuelve en sí, lo primero que, aunque fue el pan lo que pensó, pero lo segundo que dice es la casa de mi padre. Tenía casa, tenía genética. Amén. Pero bueno, avancemos. Entonces de ahí viene esa palabra profética que tiene que cumplirse. Vean, la vida del cristiano es un proceso que conforme caminamos en el Evangelio, pasamos por diferentes circunstancias que Dios utiliza para cambiarnos. Amén. Yo no sé, pero tengo curiosidad, no sé si me van a responder, mis amados hermanos. ¿Alguno de ustedes antes de Cristo era peleonero o peleonera? Aquí a mí me dan miedo las mujeres, porque muchas mujeres dicen, mire, pastor, de este tamaño era, pero ¿eran peleoneras o peleoneras? Sí, santo Dios. No, gloria a Dios por eso, ¿no? Ok, vean qué es lo que dice acá. Entonces, pasamos por diferentes circunstancias que Dios utiliza para cambiarnos. Ya en Cristo, antes de Cristo, vamos, pero nos peleábamos con un montón. Y ya en Cristo, solo con un poquito, solo el poquito de los de la iglesia, nada más. No, hombre, el Señor utiliza diferentes circunstancias, ¿para qué? Para cambiarnos. Él dijo, ¿verdad? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Tiene su explicación, la otra vez lo daba el por qué, ¿verdad? Pero hoy no lo vamos a mencionar. En base a ello, encontramos que el profeta Elías, antes de ser arrebatado, caminó por distintos lugares en los cuales fue preparado. Estos lugares son sombra o figura de aquellas etapas que son necesarias en nuestra vida para ser hallados irreprensibles. Salmos 119, 71, ahí está la palabra que le decía: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué lo humillaron? Yo no sé si aquí sonaba una canción
Allá en Guatemala dice una canción, es mundana. Ustedes como son cristianos no creo que la sepan. Pero decía, para que aprenda la canalla, para que sufra la canalla. Ay, van nomás que se la sabe, puro chapín. O sea, ¿la sonaba aquí o no? ¿La bailaban ustedes o no? No, pero sí aprendieron. Ok, entonces dice la Biblia acá, mis amados hermanos, que a ustedes y a mí nos es necesario que nos humillen. ¿Por qué? Ahí está en la pantalla. Porque si no, no hay forma en la que aprendamos, mis amados. Cuando veníamos del mundo tan llenos de conocimiento, pero la Biblia habla animal, terrenal y diabólico. Y aquí en Cristo eso no sirve para nada, mis amados. Aquí la sabiduría es otra. Es primeramente, dice la Biblia, que la sabiduría que viene de parte de Dios, primeramente es pacífica. No es animal, no es terrenal, no es diabólica. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados, la Biblia dice ahí que nos es bueno que de vez en cuando nos humillen. Ahora la pregunta del millón de colones. ¿Y a quién creen que usa Dios para que nos humille? ¿Alguien me puede responder? ¿Y quiénes serían los más cercanos? Si son mujeres, al esposo. Pregunto, mujeres, de Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna vez las ha humillado su esposo? Sí, amén, sin vergüenza. ¿Y cómo se han sentido? Ese es el hombre que yo amo, sabe que lo amo, dijo aquella. Ese es el hombre que yo amo. Así se siente cuando como varones las humillamos. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Pero en el momento de la humillación, pero es que yo no sé si han visto ustedes esos memes que hay un hombre que está durmiendo y una mujer está así pensando y dice, no fuma, no toma, no es mujeriego, no sale a la calle, pero en algo lo voy a joder. No nos gusta, mis amados hermanos, no nos gusta, y menos, y ahora como varones, mi esposa, sin ni arreglar esto ni hacer lo otro, ¿qué va a saber más que yo? Pero es necesario que nos humillen. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque a veces solamente así aprendemos. Y como no nos gusta que nos humillen, entonces mejor deberíamos de aprender más rápido, antes que llegue la humillación. Mejor deberíamos de humillarnos antes, mis amados, de que alguien nos humille. Miren pues, la Biblia habla de un personaje llamado Onésimo. ¿Saben qué le pasó a Onésimo? El hermano de Onésimo en la carne se llamaba Filemón. Filemón era el pastor de la iglesia y Onésimo era el servidor. Servía con su hermano en la congregación. Pero un día tenía ganas, qué sé yo, de unos tacos. Y el hermano Onésimo recoge la ofrenda y se la gasta. ¿Y qué creen que hizo Filemón? El pastor, hermano en Cristo y hermano en la carne, ¿qué creen que hizo? ¿Qué hubieran hecho ustedes que descubren que un hermano se está robando las ofrendas? Lo reprende. ¿Y saben qué hizo Onésimo? Lo metió a la cárcel. ¿Y a quién creen que se encontró Onésimo en la cárcel? En la cárcel se encuentra ni más ni menos que al perito arquitecto de la iglesia. Se encuentra el apóstol Pablo, también estaba encarcelado, él por predicar la palabra.
Entonces cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a Filemón, le dice: aquí te lo mando y te pido que lo recibas como que fuera yo. Yo sé que te debe, le dice, pero te recuerdo, escuchen lo que le dice, que tú mismo te me debes a mí. O sea, Filemón no le debía cualquier cosa al apóstol Pablo, le debía la vida. Y quiero que lo recibas como que fuera yo, le dice. ¿Qué harían que les pase eso? Alguien les hizo daño y el pastor le dice: miren, reciba como que fuera yo. ¿Qué tuvo que hacer Filemón? Recibirlo. Pero miren qué bandido, lo metió en la cárcel y era su hermano. ¿Qué le podía decir si el apóstol Pablo dice: si tú mismo, parafraseado, me debes la vida, yo te rescaté y por unas monedas metiste a este en la cárcel, ya lo restauré, ahí te lo mando y que te sirva, y lo recibes? ¿No se tuvo que humillar Filemón? Se tuvo que humillar, amén. Y pues la Biblia muestra que aprendió. Miren esto, esta palabra que dice acá: bueno me es haber sido humillado. Vean todo lo que trae la humillación, mis amados hermanos, o la humildad en su momento. Pero ustedes y yo, lamentablemente, como seres humanos, no lo logramos entender. En el momento, lo único que estamos viendo: hirió mi orgullo, me lastimó, me dijo, pero me las va a pagar. Pero miren qué dice la Biblia, que es bueno cuando nos humillan, dice acá. Ahí están todos los significados. Yo les voy a leer nada más los que resalté. Cuando nos humillan, dice que es bueno. ¿Por qué? Porque obtenemos un beneficio. Cuando nos humillan, mis amados hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque es algo benigno, es algo que es bueno. Miren, después de la humillación, muestra la Biblia ahí, viene el éxito. ¿Cuándo? Cuando me humillo, pero me mantengo en ese estado de humildad. Después de la humillación, dice la Biblia acá, que viene la fertilidad. Después de la humillación, dice ahí la Biblia, que uno tiende a ser un humano mejor. Yo me he quedado sorprendido, mis amados hermanos, y que Dios me libre. ¿Quién soy yo para juzgar esta nación? Aquí vivo y la bendigo. Pero yo me he quedado sorprendido cómo acá en esta nación aman más a los perros que a las personas. ¿Qué está pasando? ¿Se está perdiendo la humanidad? ¿Por qué? Respóndanme. Por la traición del ser humano. ¿Por qué? La traición del ser humano. Ahí les puse la respuesta en la pantalla. Exacto, porque no son humildes. Porque no somos humildes. ¿Cómo es posible que la vida de un perro valga más que la vida de un ser humano? Miren, después de haber sido humillado, uno puede aprender a ser misericordioso. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. La humillación trae prosperidad, y yo no sé qué piensan de este último, el que está en verde. Y la humillación hace que uno viva feliz. Pero ¿después de qué? Después de que uno quiere ser humillado. Entonces muchas veces, mis amados, no somos felices porque no somos humildes. Esa es la verdad. Porque si fuéramos un poquito más humildes, fuéramos más felices. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los significados de la concordancia nos muestran claramente que es bueno el ser humillado para que no olvidemos primeramente nuestra condición delante del Señor, y segundo, para no olvidarnos de ser buenos seres humanos. Vamos a mencionarlo así, aunque sería mejor decir buenos cristianos. Amén. La humillación viene entonces para que no perdamos el camino y el propósito por el cual estamos en esta tierra. Todos como cristianos tenemos una meta en común, y es volver a la casa. Y como lo he dicho en más de alguna oportunidad, el colmo es ser orgulloso y servirle a un Dios humilde. Dios se deleita en el humilde, mas al orgulloso, dicen diferentes versiones de la Escritura, lo ve de lejos, lo resiste. Esta versión me gusta mucho. Dice la Biblia que al orgulloso Dios no lo soporta, mas al humilde Dios lo exalta. Sigo leyendo.
Es importante, mis amados hermanos, según la Biblia, la relación que hay entre la exaltación y la humillación. El que se humilla a su debido tiempo, Dios lo exalta, mas el que no se humilla, Dios lo humilla para buscar que no se pierda su alma. No porque sea malo, sino porque Él no quiere que ninguno perezca y utiliza el proceso de la humillación para vindicarnos si es que lo necesitamos. Entonces, esto es muy interesante, este comentario que escribí acá. ¿Por qué? Porque escrito está que Dios no quiere que nadie perezca, ningún ser humano, sino Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay corazones, mis amados hermanos, tan endurecidos que los tienen que humillar. Miren, ahí está mi esposa que pueda dar testimonio de lo que voy a decir. Esto que voy a decir nos lo contó un pastor. Dice que esto le pasó cuando a él lo nombraron pastor. Él dice que él era muy orgulloso y que él saludaba a los hermanos así, nada de un abrazo, nada así. Y la gente pues se empezó a retirar porque la congregación era, el papá pastoreaba la congregación, el ministerio creció y lo dejó a él pastoreando ahí. Y se armó un conflicto porque él lo contó, porque él era muy orgulloso. Llegó el tiempo de la pandemia y lamentablemente dice que le dio COVID. Y allá hicieron unos hospitales así de emergencia. La cosa es que él fue a parar a uno de esos. Y yo no sé exactamente cómo tenían a la gente ahí. El asunto es que él dice que todo eso que le pasó ahí le fue una humillación, porque las enfermeras cada ratito llegaban, lo tocaban por todos lados y él no podía ni venirse ni hacer nada. Y el colmo dice que pasó el proceso, bendito Dios, salió, ahorita creo que anda por aquí, y dice que llegó una hermana de la iglesia que era enfermera y le dice: pastor, dice, yo me acuerdo de usted estaba allá, yo lo vi cuando usted estaba orinándole. Porque parece que solo con una bata o sin bata, no sé, pero la cosa que andaban desnudo. Miren, hermano, fue una humillación que la hermana se acuerda de mí cuando me vio orinando. Y ahora él cuenta la experiencia que todo eso le pasó, porque él reconoce que era un pastor orgulloso. Y por eso les escribía yo ahí: ¿orgullosos de qué, mis amados? Que a veces ni un petate donde caernos muertos tenemos, ni patrimonio tenemos, porque todo lo que tenemos lo debemos. Y todavía orgullosos por lo que debemos. Me voy dando a entender. Entonces, por eso es, mis amados hermanos, de que Dios al orgulloso, como lo veíamos acá, no lo soporta, no lo tolera, lo ve de lejos, pero en su misericordia todavía lo tiene ahí de lejos, por si decide humillarse y volver su corazón a Él. Amén. Entonces, ustedes y yo no podemos ser gente, mis amados hermanos, orgullosa. ¿O les gustaría a ustedes que venga algún día una hermana? Hermano, yo me acuerdo, lo vi orinando ahí. ¿Qué sentirían, mis amados? ¿Se imaginan el cuadro que la hermana tiene del pastor ahí en su cabeza? Ok, vamos a ver pues. Acuérdense, les voy a refrescar para que lo tengan presente, el tema. Los días de Elías. Las 4 facetas de la humillación del creyente. Aquí empezamos con la primera. Esta creo que va a ser la única que vamos a ver. Vamos a dejar otras 3 para otro día. Miren pues. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde dice que venía? Miren, lo que vamos a empezar a ver ahorita es todo un proceso por los 4 lugares que Elías tuvo que pasar antes de ser arrebatado. Amén. ¿Por qué lo hizo Dios pasar por esos 4 lugares? Para arrebatarlo, porque si no pasa por ahí, no se lo podía llevar. Porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y yo les hago una pregunta, vamos a ver si animan a responderme. Y como, ¿cuáles son tus pasiones?
Mejor hablemos de Elías, pastor. Hablemos de Elías, pero la Biblia dice que las mismas pasiones que él tenía, las tenemos nosotros. Va, ayúdenme, ya que no me dijeron decir cuáles son las suyas. ¿Cuáles pueden ser las pasiones de un ser humano? Su pasión es dormir. Y vaya, si no le gustaba dormir al profeta Elías, que le tuvieron que mandar un ángel 2 veces para despertarlo. ¿Qué otra pasión? El juego, el calamar, pastor. ¿Cómo está? El dinero. ¿Cuál? El dinero. ¿Qué otra pasión? Ustedes no son suyas, ¿verdad? Son de otras personas. Comer. La Biblia dice, mis amados hermanos, que para muchos su Dios es el vientre, dice. ¿Por qué? Por la vianda. Ok. Entonces, ¿por qué al profeta Elías lo tuvieron que pasar por estas 4 etapas de humillación? Porque estaba, a pesar de que era un hombre, un siervo de Dios, tenía demasiadas pasiones. Veamos, ya lo leímos, ¿no? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vean, pues aquí vamos a entenderlo mejor. En este lugar Dios envió a Josué, escuchen esto, a circuncidar a la generación nacida en el desierto. Es el mismo lugar, Gilgal, el mismo lugar. Aunque sabemos que para nosotros hoy no aplica la circuncisión física, existe una circuncisión espiritual. Y lo que nuestro Señor desea con ese proceso es que todo lo que proviene de pecado, figura de carne y de lo viejo, sea quitado de nuestra vida. Ok, ¿de dónde dice la Biblia que venía Eliseo con Elías? De Gilgal. La palabra Gilgal significa tanto círculo como también significa circuncisión. Yo no lo sé. Si ustedes saben físicamente hablando qué es una circuncisión. No, pastor, van a decir las hermanas, a mí nunca me lo hicieron, ni se los van a hacer, hermano. Miren, pues con mucho respeto, mis amadas hermanas. Pero ¿qué es la circuncisión? Para empezar, para que haya circuncisión, con mucho respeto lo digo, pues tiene que haber un pene, así de simple. Amén. O sea, si no hay, dijo una señora un día, allá había en Guatemala había una cosa que se llamaba Serayem, creo que. Y dijo, el que estaba presidiendo dice, ¿cuántos están malos de la próstata? Y la señora levanta la mano. Entonces él pensó que se había equivocado. ¿Y cuántos están malos de la próstata? Y la señora vuelve a levantar la mano. Señora, le dice, pero próstata solo tienen los esposos. Sí, le dice, es que mi esposo tiene mala la próstata y como somos esposos, yo tengo mala la próstata. Espero que ninguna de ustedes diga así, ¿va? Entonces, ¿qué es la circuncisión, mis amados hermanos? Resulta que cuando uno nace, hay yo le voy a decir así, pellejo, ¿verdad? Un pedazo de carne que viene pegado, de ahí, de la punta viene pegado. Entonces la circuncisión es darle una vuelta y cortar ese pellejo para que el cuerito baje. Y lo voy a decir así porque no sé exactamente cómo se llama. Y la cabecita pues pueda salir y hacer sus necesidades normal. ¿Por qué? Porque con mucho respeto lo digo, porque ese pellejo, si se queda ahí a la hora de tener intimidad, puede producir cáncer en la mujer. O sea, eso no es cualquier cosa. Por eso es necesario que a todo bebé le hagan la circuncisión. Amén. Ok, entonces básicamente, ¿qué es la circuncisión? Quitar el exceso de carne. ¿Utilizan acá en Costa Rica alguna palabra para que se le diga a todo lo que lleva adentro la vaca que se vende y que se puede comer? Los sesos, la lengua, el hígado, ¿o no? Tripas. En Guatemala dicen cholojo. Ah, eso se llama Guatemala, pero aquí Las vísceras. Todo lo que lleva adentro. vísceras. Sí, es que allá en Guatemala le dicen cholojo, entonces el cholojo. Entonces allá decimos, ¿cómo huele a cholojo por aquí? A carne. Todo eso que lleva adentro le dicen cholojo. Amén. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿Por qué nos es necesario humillarnos? Porque nos tiene que quitar todo exceso de carnalidad.
O sea, si hay algo ahí de cholojo, tienen que quitar. Ahora, ayúdenme. Manifiestas, dice la Biblia, les doy una idea, ¿verdad? Para que no se queden pensando. Manifiestas, pues, son las obras de la carne. Menciónenme algunas obras de la carne. Ay, no, pastor, aquí pura espiritualidad. Aquí le damos al saprissa. ¿Cómo? Ira, como dijo el Kiko, íralo a él, íralo a él. La contienda, las disensiones, los pleitos, los celos, los enojos sin fundamento, el orgullo, mis amados hermanos, la vanagloria, la vanidad, y hay algo muy tremendo que dice: la hechicería es una obra de la carne. Entonces, ¿por qué tenemos que humillarnos, mis amados hermanos, en Gilgal? Para que nos quiten toda carnalidad. Porque cuando alguien, mi amado hermano, nos está instruyendo, no nos está instruyendo porque le caigamos mal, ¿o sí? ¿Por qué nos instruyen? Algunos porque les pagamos, estoy pensando en un maestro, una clase de música, qué sé yo, pero nos instruyen. Hablemos de un padre. ¿Por qué un padre nos instruye? ¿Y por qué nos enojamos? Si es por puro amor. Porque hay exceso de carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme. ¿Para qué? Para que ese exceso de carnalidad en mi vida desaparezca. Y en lugar de enojarme o molestarme con aquel que me está corrigiendo, debería dar las gracias. Allá en Guatemala teníamos nosotros una oveja. Es varón, que siempre que me buscaba porque tenía algún problema, siempre me llevaba una ofrenda. Yo decía, y después él me dijo: mire, pastor, ¿saben por qué hago yo esto? Me dijo, porque la Biblia muestra que cada vez que se buscaba al profeta, le llevaba una ofrenda. Entonces a mí me gustaba que él tuviera problemas. Son bromas. Y hasta la fecha les digo, yo creo que ahí en la casa creo que lo tengo. Tengo un billete que él me dio en una ofrenda de esas. Un billete de 50 quetzales que es de 1983. Ya ese billete es de colección, ahí lo tengo. Y me lo dio en una ofrenda. Entonces ya saben, a la próxima que me busquen. Claro. No, yo se los digo como un buen principio, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque solo así se va a ir la carne. Solo humillándola se va a ir la carne. ¿Quién, muerto de hambre, con necesidad de comer, no busca comida? Yo he visto gente, mis amados hermanos, y les digo, duele el corazón porque uno quisiera sacarlos de ahí, buscando comida en los basureros. Yo los he visto. Sacan la comida y para él, ni siquiera para adentro de una vez. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se quieren morir de hambre. Se van a morir por lo que está ahí, pero llenos. Entonces, ¿quién con necesidad no busca ayuda? Solo los orgullosos no lo hacen. Amén. Solo donde hay exceso de carne no lo hacen. ¿Qué hacemos cuando nos duele algo? Lo primero que hacemos es correr al médico. ¿Por qué? No estoy diciendo que esté mal, solo quiero saber por qué. Porque para eso estudiaron, ¿o no? O sea, lo primero que hacemos es ir a buscar al médico y está bien. Pero ¿y si la necesidad es almática? Decía el apóstol Sergio, con doña Chonita se van a hablar. ¿Y qué les puede aconsejar doña Chonita? Amén. Les estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos, porque yo no sé qué tanto piensan ahora de la humillación. Queremos humillarnos, tenemos que pasar por Gilgal. Lo acabamos de leer, que Dios quería llevárselo en un torbellino, pero primero lo hizo pasar por Gilgal. ¿Y qué representa Gilgal? Quitar todo exceso de carne, hacer una circuncisión, que sabemos que ahora la circuncisión no es física, menos si son mujeres, ¿verdad? Pero es en el corazón. O sea, por salud
es recomendable en los varones, mis amados hermanos, pero con que me la hagan o no me la hagan, eso no marca mi salvación, eso no marca mi arrebatamiento, porque ahora la circuncisión es en el corazón. ¿De dónde proceden? Dice la Biblia, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, los celos del corazón. Con mucho respeto, pero mucha de la inmundicia, mis amados hermanos, que muchos cristianos tienen, está en el corazón. La pregunta es, ¿y cómo llegó ahí? Si cuando Dios nos creó, no nos metió eso en el corazón. Nos creó con un corazón puro. ¿Y cómo llegó esa inmundicia al corazón? ¿Alguien tiene alguna idea cómo llegó ahí adentro? ¿Cómo? Alguien lo puso. ¿Y quién lo puso? Miren. Bueno, qué bueno que esto no está grabando ahorita. Pero en alguna oportunidad llegó una persona que yo conocí llorando, pero llorando, arrepentido. De que ya no aguantaba, tenía problemas con pornografía. Y esto me marcó a mí la vida. Porque yo le pregunté, ¿y en dónde viste vos eso? ¿Y saben qué me dijo? En el teléfono de mi papá. ¿Cómo llegó eso ahí al corazón del hijo? Por el padre. Conocí otra persona, no es cristiano ni nada, que dice que cuando él cumplió 15 años, el papá le dijo, tal vez el hermano Maco lo conoce, creo que le decían Chucky, creo que le decían, sí, así creo que le decían. Cuando él cumplió 15 años, eso me lo contó a mí, él trabajando no en la iglesia, yo andaba perdido también en ese entonces, que cuando él cumplió 15 años, el papá le dijo, bueno, te voy a dar tu regalo y te voy a hacer hombre, le llevó a las prostitutas. El problema no fue que lo llevara, el problema fue que le gustó y empezó a recurrir al solito. A los 18 años lo mataron, o Pinky le decían, no Chucky, Pinky. ¿No se acuerda usted del hermano? Ya vio, cabal. Y a los 18 años lo mataron. ¿Por qué? Porque así empezó, lamentablemente, su problema. Empezó a visitar, empezó a conocer, se convirtió en un bandido y lo mataron. ¿Y en dónde empezó su desgracia? Con el Padre. Yo los bendigo como padres, mis amados hermanos. Me imagino que ustedes no se atreverían a hacer algo así, pero el conflicto es de que muchas veces no nos atrevemos a hacer algo así, pero toleramos cosas similares. Y ahí vienen las consecuencias después. Entonces, ¿por qué se toleran cosas que no deberían de tolerarse? Miren, pues les voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos de 18 años para abajo? Vamos a ver si me responden esta. ¿Y tienen Facebook sus hijos? Esto está bien, ni van a tener todavía. Pregunto, ¿acaso no para abrir una cuenta de Facebook le piden que sea uno mayor de edad? ¿Y por qué sus hijos tienen? Los padres, o a veces hasta ellos mismos abren sus cuentas a escondidas. Ya se quitó el golpe, ¿va? El asunto es, mis amados hermanos, de que para que abran sus cuentas tienen que mentir. Y como decía la hermana, porque yo conozco bandidos también, me conocí un bandido, hermano, que cuando empezaron a salir las redes sociales, Facebook, MySpace y otro Hi-Fi y otro montón que salieron, yo empecé a curiosear, yo ya era pastor, empecé a curiosear, y red social que yo encontraba, ahí estaba, y fue mi oveja, fue la primera iglesia que, ahí en cualquier red social que ahí estaba metido. Y cuando me metí a ver sus amigos, ¿qué creen? ¿Qué tipo de amigos creen que tenía? Solo mujeres. Dijo el chavo, han de haber sido muy pobrecitos porque casi no tenían ropa. Solo mujeres tenían. Entonces, ¿por qué andaba por todos lados? Buscando mujeres andaba. Entonces, mis amados hermanos, como lo dice la hermana, ok, algunos lo hacen así,
Pero ¿y a los que los papás les dieron permiso para tener Facebook? Los mismos padres fueron propicios para que el hijo lleve una vida de mentira. Ay, pastor, pero es una red social. Sí, pero es una mentira. No tiene 18 años. Entonces después, ¿por qué vienen las consecuencias? Porque nosotros mismos, mis amados hermanos, no, como los ejemplos que ya les puse, no vamos a hacer ese montón de exageraciones, pero les toleramos otras cosas muy similares. ¿Por qué? Porque muchas veces ni el corazón del Padre está circuncidado. Aún en el corazón del Padre hay exceso de carne. Tiene que pasar por Gilgal, tiene que humillar, tenemos que humillarnos. Lo leímos, ¿verdad? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. O sea, antes de arrebatarlo, lo pasó por Gilgal. ¿Quién queremos ser arrebatados? Tenemos que pasar por Gilgal. ¿Y qué es pasar por Gilgal? Fuera todo exceso de carne. Estamos hablando de la humillación. ¿Y qué sería lo contrario a la humillación? El orgullo. Pues quitémonos todo orgullo de nuestras vidas, mis amados hermanos. Decimos amén. Bueno, a mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Nada más les voy a mencionar acá los otros dos. El otro es Betel, el otro es Jericó y el último es el Jordán. Ahí lo vamos a dejar. O sea, son 4 etapas, mis amados hermanos, de las facetas de la humillación del creyente. Vamos a ver, el primero es Gilgal, el otro es Betel, el otro es Jericó y el otro es el Jordán. Tenemos que pasar por las 4. Cada una nos va hablando de diferentes cosas que tenemos que humillarnos, pero lo primero que tenemos que quitarnos es todo exceso de carne. Ok, pregunto y con esto termino. ¿Cómo me lo quito, pastor? Ajá, pero ¿y cómo me humillo? Mencióneme una obra en la carne, la mentira. Sí, está bien, pero ¿será solamente eso? Primero, ok, yo ya reconocí que a mí me gusta mentir. Como dice mi esposa, a veces se miente sin necesidad de mentir. No es que a veces sí haya necesidad, pero es que a veces la gente, por salvarse el pellejo, miente. Hay una razón, digámoslo así, pero todo mundo es pecado. Entonces, lo primero que tengo que hacer, no, yo tengo un problema con la mentira. Luego, una vez lo haya reconocido, pedir perdón. Dios mío, perdóname. Luego viene la ministración. Acuérdense que la Biblia dice que el que confiesa, o sea, no basta dejar de mentir. Primeramente hay que reconocerlo, luego hay que confesarlo. Entiéndase, ministrarse. El que confiesa su pecado y deja de mentir y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero el que no lo confiesa, no prosperará. O sea, des en cuenta que ahí dice, pero el que no lo confiesa, no dice, pero el que deja de mentir. Agarramos la mentira como un ejemplo, pero puede ser cualquier otra obra en la carne. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconozco, si yo reconozco, lo confieso, una vez lo he confesado, me aparto. Viene la misericordia y se acabó la mentira. Pero si no lo reconozco, no lo confieso y no me aparto, escrito está, no prosperará. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Proverbios. ¿Por qué no hay prosperidad, mis amados hermanos? Porque no hay paz. Y hay una palabra que es la palabra, aparte de la palabra shalom, que significa paz, pero hay una paz que es la paz eirene. Y el significado de esa paz eirene es prosperidad. Cuando uno miente, no sé si les habrá pasado, les voy a contar algo que me pasó a mí y con esto termino. Yo era bien mal hablado, mis amados. Les he contado que para saludar a mis amigos, primero maltrataba a la mamá, a la abuelita, a la tía y al chucho o al perro si tenían. Los maltrataba primero. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? El asunto es que un día, no sé por qué, salimos de la escuela a hacer un mandado.
Y venía un muchacho, él era mayor que nosotros en todo sentido, pero yo sabía que los niños, porque yo era un niño como de 11, 12 años, con los que yo andaba, le hablaban. Y vine yo y lo maltraté. Solo que no con la voz, con mi voz normal, sino fingí mi voz y lo maltraté. Mano Maco lo va a conocer también. Creo que Alvarín le decían, o le dicen, no sé si está vivo todavía. Lo maltraté. Y cuando él escuchó que del grupo de los 4 salió la maltratada, nos maltrató a los 4. Y cuando yo escucho que alguien atrás de mí le reclama, ¿quién creen que le estaba reclamando? Mi mamá. Cuando yo escucho la voz de mi mamá, volteo a ver, y ese día había una actividad muy especial en la escuela y todos íbamos a disfrutar. Fue el peor día de mi vida. Porque yo dije, mi mamá me escuchó y yo en mi casa, un santito, nada de malas palabras. Mi mamá me escuchó y me recuerdo que regresé a la escuela, ya no quise ni entrar a la actividad, me quedé en la puerta de la escuela llorando y llorando y llorando. Y mis amigos entraron, no, es que mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a pegar. Llegué a la casa y lo primero que dice, cuando entro me dice, mira mijo, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Qué muchacho, mami? Y lo que pasa, le digo yo, que un niño que andaba con nosotros lo maltrató. Me dice, y ahí se me quitó a mí, porque yo pensé que ella se había dado cuenta que yo lo había maltratado. Gracias a Dios no se dio cuenta. Ya después le conté la verdad, pero imagínense, se cumple lo que la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Mi mamá ni cuenta se dio que yo lo había maltratado, pero la fiesta que había en la escuela no la disfruté. 5 horas llorando, hermano. ¿Por qué? Por malcriado, por mal hablar. Amén. Por exceso de carne. Y les digo, y con esto termino, lógicamente llegó un tiempo en el que ya empecé a cambiar. Llegó un momento en el que yo ya era pastor. Pero yo conocía al hijo de un pastor y ahí me di cuenta yo de que tenía que cambiar mi forma de hablar. Nos encontramos en el camino y vengo yo y le digo, ¿qué onda vos? Le digo. Y él me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y yo le dije, ¿qué onda? Y yo ya era pastor. Eso fue hace como 16 años, porque empezaba a ser yo pastor. En ese momento me di cuenta, tengo que cambiar mi forma de hablar. Amén. Amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre celestial, nuestro amado hermano. Gloria a Dios.